Buenas tardes y muy buen domingo. Vamos a compartir nuestra oración leyendo un pasaje que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra; al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. La última bienaventuranza que escuchamos en el domingo pasado, que es el texto que está justo antes que este, hablaba de que eran felices o que serían felices los discípulos cuando fueran perseguidos, odiados, y uno puede pensar que habrá quedado en el corazón de los discípulos: bueno, ¿y qué hacemos con esos que nos persiguen, con esos que nos odian, con esos que nos hacen mal? Y acá Jesús toca unas cosas claves y probablemente unas páginas más difíciles del Evangelio, que es la posibilidad de amar gratuitamente y de amar al enemigo, hacer el bien a quien nos hace el mal. Una realidad que suena utópica, suena imposible si tenemos la mentalidad del Antiguo Testamento, donde las leyes eran cosas puestas por Dios, externas al hombre, y que había que cumplirlas con el propio esfuerzo. Y solo con el propio esfuerzo hacer la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento trae esta diferencia abismal que es la presencia de Dios en el corazón directamente, que termina siendo, iba a decir, el cumplimiento de algunas de las profecías que el Antiguo Testamento ya nos traía. Hay profetas que anuncian que va a llegar un día en el cual Dios va a poner su ley en el corazón de los hombres, no ya en aquellas tablas de piedra. Entonces la experiencia del amor de Dios y, y como respuesta a nuestro amor a Dios se transmite también en el amor a los demás. Es posible perdonar al enemigo con la fuerza de Dios y con la presencia de Dios en nuestra vida. Hay algunas ayudas. La primera lectura es muy interesante porque Saúl es rey, baja al desierto con 3.000 hombres para buscar a David y matarlo. Y David tiene oportunidad de matar a Saúl mientras él está durmiendo y, no lo hace. Y no lo hace y argumenta: porque yo no puedo atentar contra el ungido del Señor. Eh, David le perdona la vida, digamos, a Saúl, no por lo que Saúl está haciendo, sino por lo que Saúl es. Parece que este es un camino que podemos hacer en nuestro intento de perdonar y de amar. No amamos a una persona por el mal que está haciendo, amamos por lo que es y por lo que es ante los ojos de Dios. De alguna manera todos somos ungidos del Señor, como lo era el rey Saúl, o más que eso, porque hemos sido bautizados. Me parece que este es un camino que podemos hacer. Y el otro es el reconocimiento de nuestra propia debilidad. Lo que Jesús nos está pidiendo es obra de Dios en nosotros. No lo vamos a conseguir por nuestros propios medios. No vamos a conseguir incluso cumplir esta norma tan significativa que trae hoy también Jesús: hagan por los demás lo que esperan que los hombres hagan por ustedes. Pero me parece que también otro camino necesario es el conocimiento
Primero el conocimiento del propio pecado, de las propias limitaciones y el conocimiento de la bondad y la misericordia de Dios. El salmo que leemos hoy en la misa, el salmista tiene esta experiencia: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse, de gran misericordia. No nos trata conforme a nuestras culpas. Dice, cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. La experiencia del perdón de Dios es la que me va a permitir entonces ejercer esa misma misericordia y perdonar al enemigo, al que me hace mal. Siempre cuando surge este tema en el Evangelio me acuerdo de una frase de San Juan Crisóstomo, que me habrán escuchado muchas veces repetir, pero que me provoca mucho consuelo y esperanza. Dice San Juan Crisóstomo, si no podés perdonar no hay problema, si no querés perdonar es el problema. A veces hay situaciones que no las podemos perdonar sencillamente porque somos limitados, seres humanos. Entonces es hora de pedirle a Dios su ayuda para poder dar ese paso. El problema es cuando no tenemos ganas, cuando no deseamos perdonar a aquel que nos ha hecho mal o que nos hace mal. Pidamos este regalo, es un regalo que Dios tiene que hacernos, ya que Jesús nos pide tanto, que nos dé las fuerzas para cumplirlo, al menos para estar tendiendo todo el tiempo hacia eso. El hecho de pensar que es muy difícil no puede hacer que ni siquiera lo intentemos, que estemos en el camino de perdonar si tenemos todavía cosas contra alguien, aunque no sean grandes enemigos. A veces tenemos pequeñas enemistades que nos hacen mal, que nos terminan haciendo mal a nosotros mismos. Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar, a reconocer con mucha alegría su perdón y a perdonar como Él lo hace, que podamos, como Jesús, ser misericordiosos, como Jesús nos dice, ser misericordiosos como el Padre. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.